Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es verdad, y aquí exponemos la palabra de Dios. Entonces, este es el estudio número 6 del libro de Esdras, correspondiente al domingo 6 de diciembre de 2020. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana estamos estrenando un nuevo video, una nueva clase. No se lo pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces, a continuación, presentamos el estudio número 6 del libro de Esdras y se titula Actitud de un siervo de Dios ante la iniquidad de su pueblo. La lectura base está en Esdras 9 del 1 al 15. Vamos a leer la primera parte del 1 al 5. Escuchamos la palabra de Dios. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Nos ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Te pedimos que tú lo bendigas, que tu palabra sea expuesta y rinda mucho fruto, mi Dios. Que tu iglesia sea edificada y que muchos corazones necesitados la reciban como un tesoro preciado, mi Dios. Perdona nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces, a seguir con la introducción de este estudio. El tema general que tienen los versículos 9 y 10 de Esdras es la reforma, una gran reforma que tuvo lugar bajo Esdras. En 3 libros escritos después de la cautividad babilónica, hay 3 grandes capítulos que registraron oraciones. Están en Esdras 9, que hoy vamos a ver. Otro está en Nehemías 9 y otra oración más está en Daniel 9. Entonces tenemos aquí, en este capítulo 9 de Esdras, una de las grandes oraciones de la Biblia. La oración y confesión de Esdras. Esta oración se pronunció en una ocasión marcada por tristes sucesos del pueblo. Sucesos que habían tenido lugar en este pueblo de Dios. Vamos a continuar con el análisis del texto bíblico. Y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 9. Que dice de la siguiente manera, ahí como lo ven, pueden ver en pantalla.
Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de las gentes del país, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominables costumbres paganas. Entonces, aquí vemos que fueron mencionados los egipcios, pueblo que antes había tenido en cautividad al pueblo de Dios. Entre ellos tenemos también un gran pueblo, los heteos, los que se mencionaron aquí. Grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Troya fueron construidas principalmente o primeramente por los heteos. Formaban un gran pueblo, pero eran paganos, eran idólatras. Y los israelitas no se habían separado de esos pueblos, como dice en el versículo 1 que acabamos de leer. Versículo 2 dice: porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos y las hijas de ellos, para sus hijos de las hijas de ellos. Y el linaje santo, el pueblo de Dios, se ha mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Entonces, los judíos descuidaron las normas, las reglas de separación establecidas por Dios desde un principio, que iban a entrar a esa tierra de Canaán. Esas reglas establecidas por Dios las desobedecieron y en consecuencia realizaron casamientos mixtos con los enemigos paganos que les rodeaban. Y pensamos que muchas veces ellos ni siquiera se tomaron la molestia de casarse, porque esa gente pagana, idólatra, no prestaba mucha atención a esos formalismos del casamiento. De la misma manera en que lo están haciendo nuestros propios contemporáneos, muchos de ellos, que no las consideran necesarias, estas formalidades. Se nos dice que vivimos en una sociedad avanzada, más civilizada, con un nuevo concepto de libertad. Pero en realidad, en muchos aspectos, no somos muy diferentes a aquellos pueblos paganos. Podemos ver también que aquellos que ocupaban cargos directivos en el pueblo de Dios eran los que daban este mal ejemplo de casarse con hijas extranjeras de pueblos paganos. Y por supuesto, ante Dios ellos eran más culpables. ¿Por qué? Porque el privilegio, como eran líderes, entonces tenían un privilegio. Fíjese bien, el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Una expresión muy importante. El privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Por lo tanto, el remanente que había regresado se encontraba en una situación triste y miserable. Vamos a pasar al versículo número 3 de ese capítulo 9, que dice: cuando oí esto, está hablando Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Entonces, la población se encontraba en una situación, como decíamos, triste, miserable, debido a los casamientos mixtos realizados con los pueblos paganos, con las hijas de los pueblos paganos. La inmoralidad y la idolatría
se practicaban deliberadamente o desenfrenadamente. Y cuando el asunto llegó a los oídos de Esdras y que él pudo corroborar esto, se sintió absolutamente abrumado y angustiado. ¿Por qué? Porque era una grave falta a los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios había caído hasta un nivel muy bajo. Versículo 4 dice: todos los que temían las palabras de Dios de Israel se reunieron en torno a mí, a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Vemos que duró varias horas en extrema angustia Esdras por esta terrible falta que se había estado cometiendo desde tiempo atrás. Entonces, nos agrada la actitud que tuvo una parte del pueblo, los que temían la palabra de Dios, los mandamientos. Entonces se postraron por ahí alrededor de Esdras y le contaron esas anomalías. Aquí dice que temieron las palabras de Dios, los que temieron las palabras de Dios. Entonces aquí vemos oportuno hacer una pausa, una reflexión. ¿Cuántos en nuestro tiempo, cuántos actualmente toman en serio la palabra de Dios? Es cierto que hay muchos que profesan amar la palabra de Dios, amar a Dios. Es cierto que hay muchos que permiten, dicen amar a Dios, dicen amar su palabra, pero, que hay un gran pero, no permiten que esa palabra influencie en sus vidas. No dejan que surta efecto en su conducta personal. Podríamos decir que nada más hablan por hablar. Quizá algunos enfatizan el hecho de que Dios es amor, y por supuesto que lo es, pero es además un Dios santo. 3 veces santo, dice la palabra. Entonces, debido a eso mismo, Dios castiga el pecado. Y esa situación es lo que angustiaba a Esdras. Dice el texto que Esdras permaneció sentado y abatido hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pudieron haber sido entonces unas 8 horas, 10 horas, el abatimiento de la angustia de Esdras. Por causa del pecado de los que se habían dejado engañar. Así que podemos comprobar que sintió que el problema le concernía directamente. Fíjese bien, él no era el que estaba pecando, pero sí era su pueblo y sentía que le concernía ese pecado directamente. Cada uno de nosotros debiéramos examinarnos y preguntarnos entonces, ¿hasta qué punto creo en la palabra de Dios? Escuche bien, ¿hasta qué punto creo en la palabra de Dios? ¿La obedezco realmente? ¿Le doy la importancia que se merece? ¿La tomo en serio? Recordemos que el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Decimos que amamos a Jesucristo, decimos que amamos a Dios. Si no guardamos sus mandamientos, estamos simplemente mintiendo.
vamos a pasar al versículo 5, que dice: a la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción, dice Esdras, y rasgados mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas. Extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Qué significa en este contexto extender las manos a Dios? Bueno, significa que uno no está ocultando nada. O es decir, aquí Esdras, ¿verdad? No estaba ocultándole nada a Dios. No estaba escondiendo ningún pecado que él hubiera conocido de su pueblo. El apóstol Pablo describió esta actitud en 1 de Timoteo 2:8, que dice: por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué dice? Que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Apliquemos este versículo a nuestra vida. Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. A partir del versículo número 6 que tenemos en pantalla, empieza lo que es la oración que decíamos que hay en este capítulo 9 de Esdras. Aquí empieza en el versículo número 6 y dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Vamos a detenernos un poco aquí para explicar este versículo. Hay que prestar atención a lo que estaba diciendo Esdras. Esdras no dijo que las iniquidades de ellos. Esdras no se estaba haciendo a un lado. Que las iniquidades de ellos se habían multiplicado sobre sus cabezas. No. Y que la culpa de ellos había crecido hasta el cielo. Tampoco. Entonces, dijo Esdras, porque nuestras iniquidades, se incluía él también, se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Nuestra culpa también se incluía él. Siempre se incluyó él. El pueblo como una unidad. Algunas personas, fíjese bien, algunas personas a veces toman la decisión de separarse de la iglesia, de la congregación a la que pertenecen, argumentando que algunos miembros de la misma están haciendo cosas indebidas, están pecando. Pero, hermanos, ese no es el pecado de ellos. Para la persona que lo argumenta de esa manera, no es el pecado de ellos, sino el pecado de todos. Es nuestro pecado, si hablamos de nuestra congregación. Nos atañe a todos, a toda la congregación. Como aquí Esdras no decía el pecado de ellos. Sabemos que Esdras no había caído en pecado, pero se incluía en el pecado del pueblo, como una unidad. Recordemos que la iglesia es como un cuerpo. Si un miembro de ese cuerpo se duele, todo el cuerpo se siente mal. Entonces, como congregación, nosotros necesitamos identificarnos con eso el día de hoy. ¿Se encuentra una parte de la congregación en pecado? ¿En apostasía? Es decir, dándole la espalda a Dios. Entonces nosotros mismos estamos en pecado, en apostasía. Ok, sigue diciendo la oración en el versículo número 7. La oración de Esdras dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hemos, dice Esdras, ¿verdad? Vivido en gran pecado.
y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza pública, como en este día. Entonces, Esdras conocía muy bien lo que era ser cautivo, vivir esclavo en cautiverio, porque Esdras pudo haber nacido en el cautiverio babilónico, o bien se fue muy pequeño cuando inició esa cautividad. Esdras estaba muy pequeño, muy niño. Entonces Esdras sabía lo que era la cautividad. Y por eso sabía bien de lo que se trataba. Y sintió temor cuando reconoció que Dios los podía juzgar. ¿Qué era lo que los había llevado cautivos a Babilonia? El pecado. Dios aborrece el pecado. Dios juzga el pecado. Estimado oyente, muchas personas hoy en día pueden estar siendo juzgadas. ¿Cómo? Bueno, al estar sufriendo las consecuencias de sus pecados. Porque el pecado acarrea consecuencias. No lo olvidemos. Capítulo 8. Dice: ahora por un breve momento nos ha mostrado su misericordia Jehová, nuestro Dios, y ha hecho que nos quedara un remanente libre, y nos ha dado un refugio en su santuario. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Es muy bonito este versículo, ¿verdad? Dice: nosotros hemos recibido por un tiempo la gracia de Dios, el beneficio, el regalo, la misericordia de Dios, ¿verdad? Habían pasado 70 años de cautividad en Babilonia y Dios los había rescatado, los había liberado. Ahí está la gracia divina. Entonces, y en ese mismo tiempo, poco tiempo después de haber regresado, ellos nuevamente se relacionaron con los paganos. O sea que hicieron lo mismo que les había conducido a esa cautividad en el pasado. Tanto les advertía Dios: no se relacionen, no se mezclen con las naciones vecinas porque son paganos, son idólatras. Y ustedes van a terminar haciendo lo mismo si se relacionan, si se mezclan con ellos. Pero bueno, no hacían mucho caso a esto. Entonces Esdras también dijo: Dios ha hecho que nos quedara un remanente libre. Al parecer muchos de la cautividad no habían regresado. Eran solo un remanente, un resto, unos pocos de los tantos que se los habían llevado cautivos a Babilonia. También dijo Esdras en este versículo 8: para darnos un refugio en su santuario. Estaban en su tierra, en Judea, y tenían restaurado el templo para adorar al Dios que los había sacado del cautiverio. ¿Sabe lo que significa para nosotros hoy en día este refugio? ¿Este lugar seguro? Bueno, ese lugar, ese refugio es Cristo. Hermano, hermana. Nosotros tenemos un lugar seguro porque Cristo está allí. Cristo está en nuestro corazón. Versículo 9 dice: porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén.
Bueno, sigue hablando muy bonito aquí en su oración Esdras. Dice, nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios. No nos ha desamparado Dios. Se puede ver cuán misericordioso fue Dios con ellos. Los liberó como les había prometido. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Ahí nada más está una parte en pantalla. Vamos a leer del 10 al 13. Y dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habías dado por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo a otro, con sus impurezas. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos. Aquí está el mandamiento. No deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestra iniquidad, y nos diste un remanente que ha escapado como este. En otras palabras, aparte de que aquí remarca muy bien cuál era el mandamiento de nuestro Dios para su pueblo, que no se mezclara, que no se relacionara con las naciones paganas, bueno, también nos dice que nosotros, dice Esdras, no recibimos todo lo que merecíamos. Pecamos en gran manera, pero Dios tuvo misericordia y no nos castigó conforme a nuestros pecados, dice Esdras. Merecíamos más castigo por nuestros pecados del que recibimos. Esdras 9, versículos 14 y 15. Dice, sigue diciendo la oración de Esdras, y aquí termina en el versículo 15. Dice: hemos de volver a quebrantar tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara? Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un remanente que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí delante de ti con nuestros delitos. Por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. Fíjense la humillación de Esdras. Y se sigue contando, por supuesto, como pecador. Porque dice: henos aquí delante de ti con nuestros delitos. Me recuerda la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. Cómo se enaltecía el fariseo, oraba consigo mismo, diciendo: no soy como los otros hombres. ¿Cómo decía que eran los otros hombres? Bueno, que eran ladrones, que eran injustos, que eran adúlteros. Decía el publicano: no soy como esos hombres, enalteciéndose. Y decía: ni aún como este publicano que tenía por ahí cerca. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano, ¿qué decía? Postrado hasta el suelo, se daba golpes de pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? De hecho, la oración del publicano llegó a la presencia de Dios, y la del fariseo no. Por lo que ya dijimos, se enaltecía a sí mismo. Muy bien, así entonces
Esdras humilde, en suma humildad delante de Dios. Dios iba a mostrar su misericordia a causa de la oración de Esdras, por el tipo de oración que hizo Esdras. Y el remanente que allí se encontraba clamaría también implorando a Dios que Dios les extendiera su gracia, su piedad. Cuando adoptamos esta posición, estimado oyente, Dios está dispuesto a escucharnos. Por supuesto que sí. Esto que hizo Esdras en aquel momento crucial para el presente y el futuro de aquel pueblo es un paso decisivo y digno de ser imitado. Fíjese bien, un paso decisivo y digno de ser imitado. Y aquí traigo a colación el título de nuestro estudio: actitud de un siervo. ¿De quién estamos hablando? ¿Ese siervo quién es? Esdras. Esta actitud que tomó Esdras es una actitud digna de ser imitada por usted, hermano, por nosotros, los hijos de Dios. Estamos llegando al final de este estudio, estimado oyente. No solo se trata entonces de imitar un gesto noble y ejemplar, no, sino de que usted se presente ante Dios tal como está, en la condición en que se encuentra, con manos abiertas, como decíamos, sin esconderle nada a Dios. Después de todo, Dios lo sabe todo. Frente a Dios nada podemos ocultar, como dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Esto es de vital importancia y nos concierne directamente, estimado oyente. Pablo dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué bonita promesa, ¿verdad? Serás salvo si haces esto que dice el versículo 9 y 10 de Romanos 10. ¿Quiere usted ser salvo? Bueno, si ya ha aceptado a Cristo en su corazón, para salvación de su alma, considérelo hecho. Usted es salvo. Pero si no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo. No lo deje para después, porque después podría ser demasiado tarde. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Pida perdón a Dios por sus pecados. Lea la palabra de Dios para que pueda vivir de acuerdo a su voluntad, a sus mandamientos. Aquí abajo le dejamos un folleto que le explica con más detalle cómo llegar a obtener la salvación eterna. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Sus comentarios también los recibimos con gusto. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos, bendito Dios y Padre Celestial, que llegue a muchos corazones necesitados, que sirva para edificación de tu iglesia. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por el perdón de nuestros pecados y ayúdanos a tomar esa buena actitud que tomó tu siervo Esdras ante los problemas, ante el pecado de tu iglesia, de las congregaciones en particular, a las que pertenece cada uno de tus hijos. No nos dejes de tu mano, te necesitamos
como el aire que respiramos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.